Soy Juan Carlos Granados, evangelista del Ministerio de Esperanza. En esta hora trataremos un tema especial, el cual hemos titulado ¿Cómo hablar con Dios? ¿Cómo puede el ser humano hablar con Dios? Lo primero que debes hacer es creer en la palabra, creer en Dios, creer en su Hijo y creer en el Espíritu Santo. Cuando elijas creer, decide agarrarte y aferrarte de las promesas de Dios, recordando que el sentimiento no es fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, cuando San Pablo escribe a los hebreos: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Segundo, es necesario pedir en forma específica. Jesús enseñó, y lo registra el libro de Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Como tercer punto, debemos abrir nuestro corazón como un amigo que nos entiende porque ya vivió lo que nosotros estamos pasando ahora. Por eso dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Acerquémonos, nos enseña la palabra de Dios, con confianza ante el trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Dice el versículo 16 del capítulo 4 de la carta a los hebreos. ¿Cómo debemos de acercarnos? Con confianza, dice, al trono de la gracia, para que de esa manera alcancemos misericordia y hallemos gracia, dice, para el oportuno socorro. Cuarto punto, ¿cómo podemos hablar con Dios? Mateo 6, 7 y 8. Dice la palabra de Dios: hagamos una oración consciente. Y al orar, enseña la Santa Biblia, y al orar, dice, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, dice, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. ¿Qué dice la Biblia entonces? La Biblia es clara. Jesús lo dijo: no uséis vanas repeticiones como hacen los gentiles. No es necesario agarrar oraciones, ni estampitas, ni repetir una y otra vez el mensaje o la solicitud que otro escribió. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos pidiendo. Debemos presentar nuestra necesidad delante de Dios. Dios no quiere que seamos repetidores de oraciones que han sido escritas a lo largo de la historia. Dios quiere que abramos nuestro corazón. Dios quiere que expresemos y le digamos a Él lo que nosotros sentimos. Amén. Quinto punto, ¿cómo hablar con Dios? Confíe en que el Espíritu Santo adaptará sus oraciones y las llevará a Cristo. Romanos capítulo 8 versículo 26 dice:
Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque ¿cómo debiéramos orar? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede, dice, con gemidos indecibles. En otras palabras, Él intercede y con sus palabras transmite de una mejor manera el mensaje que nosotros queremos presentar ante el trono de la gracia. Amén. No nos preocupemos, solamente hablemos con Dios como hablamos con un amigo. ¿Cómo hablar con Dios? Abandone cualquier pecado en su vida. Dice la palabra de Dios en el Proverbio 28, versículo 9 y verso 13. El que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. También dice la Biblia, el que encubre, el que oculta sus pecados, no prosperará. Pero el que los confiesa y los abandona, dice la Biblia, alcanzará misericordia. Amén. Dice en el Salmo 84, versículo 11, Jehová no privará del bien a los que andan en integridad. En nuestras palabras, Jehová no privará del bien a los que andan rectamente en esta vida. Amén. Dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel, refiriéndose a Dios, y es justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente perdona nuestros pecados, Él agrega algo más, porque en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9, dice en la parte final, Él, además de perdonarnos, nos limpia de toda maldad. Amén. Gloria a Dios por su santa palabra. ¿Cómo hablar con Dios? Séptimo punto importante. Alimente y cultive una actitud de oración. Aprendamos a orar. Planifiquemos nuestro tiempo para apartar un espacio en nuestro día de quehaceres en el cual podamos orar y estar en comunión con nuestro Dios. Cuando San Pablo escribe a los tesalonicenses, en la primera carta, en el capítulo 5, 17, les dice, orar sin cesar. ¿Qué significa esto? Orar todo el tiempo que sea posible. No olvidemos la oración. No solamente se debe orar cuando tenemos necesidad de algo, debemos orar en todo tiempo, a toda hora que nos sea posible. Octavo punto, ¿cómo hablar con Dios? Dice, la oración secreta es el secreto de la victoria espiritual. Jesús enseñó a sus discípulos, y lo registra el evangelista San Mateo, capítulo 6, versículo 6, cuando dice, pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. Esta es la oración privada. Aprendamos a orar, entrando a nuestra habitación, cerrando la puerta y orando a nuestro Padre. Y nuestro Padre, que nos ve en secreto, nos recompensará.
Mateo 6:6. La oración personal no tiene límites de tiempo o de qué hablar. La oración personal entre nosotros y Dios no tiene límites, ni tiene un tema específico a desarrollar. Puedes hablar con Él de todo lo que tú quieras, de lo que necesitas, de lo que agradeces, de lo feliz o lo triste que estás. Puedes hablar con Él como el mejor amigo, que te escucha y te entiende. La oración pública es diferente, tiene su lugar, y cuando se utiliza debe ser una oración breve, clara y objetiva. Estas oraciones normalmente se hacen en los cultos de las iglesias. La persona que se elige para orar no debe tratar de impresionar a los otros, sino que debe ser humilde, portavoz del grupo de personas presentes. ¿Cómo hablar con Dios? Noveno punto que vamos a analizar. Pida que la voluntad de Dios se cumpla. No espere siempre que lo que usted pide se haga de acuerdo a su voluntad, sino a la voluntad de Dios. Y acepte lo que Dios responda. Primera de Juan 5:14 dice: si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Esto qué quiere decir? Que si pedimos algo conforme a nuestra voluntad, Dios no nos escucha. Por eso pidamos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y Él nos escuchará. Dios siempre responde las oraciones de la mejor forma posible, porque nos ama. Algunas veces dice sí, otras responde que no, y en otras Dios dice espera. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios cuando pedimos algo. Amén. ¿Cómo hablar con Dios? 10º punto a analizar. Inicie y finalice la oración con agradecimientos específicos. Y aceptemos el consejo de San Pablo, que está registrado en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, donde dice: por nada estéis afanosos. ¿Qué dice la Biblia? Por nada estéis preocupados. Más bien, dice, presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Debemos de ser agradecidos con Dios por todo lo que nos da. Hay cosas maravillosas que Dios le ha dado al hombre y se lo da todos los días de su vida. La vida, el don de despertarse, el don de mirar las cosas maravillosas que nos rodean. ¿Cómo hablar con Dios? 11º punto. Pidamos todo en el nombre del Señor Jesús. Porque el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 13, registra las palabras de Jesús mismo. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el nombre de mi Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, dice Jesús, para que mi Padre sea glorificado en el Hijo. Qué maravilloso.
¿Cómo hablar con Dios? Es necesario, recapitulando, creer en Él. Debemos pedir en forma específica. Debemos abrir nuestro corazón como a un amigo. Debemos hacer una oración consciente y no repetir la que otros han hecho. Confesemos y abandonemos todo y cualquier pecado en nuestra vida. Cultivemos un espíritu de oración. Habituémonos a orar secretamente con nuestro Creador. Pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Iniciemos y finalicemos la oración con agradecimientos específicos por las cosas que nos da día a día. Y cultivemos un espíritu permanente de gratitud a nuestro Señor y Salvador. Concentrémonos en Dios y abramos su corazón como lo haría con un amigo que nos entiende. Seamos específicos y directos con nuestro Creador. Mantengamos una actitud reverente, pero no seamos mecánicos ni formales. No recitemos las palabras que otros han expresado en la historia. Presentemos nuestras peticiones específicas de acuerdo a nuestras necesidades. No tengamos prisa cuando estemos orando a solas, porque Dios tiene todo el tiempo del mundo para escucharnos. Pensemos que Jesús ya pasó por las mismas situaciones que nosotros estamos pasando y que Él sabe cómo resolverlas de la mejor manera. Terminemos la oración con amplias expresiones de gratitud por lo que Dios hizo en el pasado, por lo que está haciendo en el presente y por lo que hará en el futuro, porque Dios sabe qué es lo que nos conviene realmente. Eduquémonos a desviar nuestros ojos de los problemas inmediatos, manteniéndolos fijos en la solución, y agarrémonos siempre de las infalibles promesas de Dios. Memoricemos y recitemos las promesas de Dios con frecuencia. Y pongo de ejemplo la siguiente, que está en el Salmo 140, versículos 12 y 13. Yo sé que Jehová amparará la causa del pobre y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos darán gracias a tu nombre. Los rectos morarán en tu presencia. Amén. Una promesa lindísima. Ha sido un gusto presentar este tema tan hermoso. Espero presentarles otro tema y espero que puedan visitar mi página personal www.youtube.com/Jucagra1958. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.